Mira, pues Marcos nos pregunta, que tiene que ver con lo que estamos hablando, creo yo. Si, o sea, te pregunta si crees que en el pasar de los siglos se ha buscado la verdad de otra manera o siempre se ha estudiado igual. Es decir, un filósofo de hace varios siglos piensa igual que un filósofo actual. Sí y no. Eso es muy interesante. Eso que plantea Marcos es muy, muy interesante, porque efectivamente nosotros no vemos los problemas desde las circunstancias en las que los veían los pensadores de otra época. Lo cual no quiere decir, y ahí tenemos que hacer un esfuerzo de empatía cognitiva muy grande, de tratar de ponernos en sus circunstancias. En ese aspecto, tú te tienes que transformar de una forma virtual en un personaje de otra época, en un pensador de otra época. Tienes que intentar ver el mundo como se veía en esa época. Con lo cual tú consigues, es como una especie de máquina en el tiempo virtual, y para eso tienes que hacer un esfuerzo de empatía cognitiva y de empatía moral impresionante. Lo cual te llega, por ejemplo, a ponerte en la piel de Platón, que tenía muchas cosas malas en el sentido de que defendía ideas que ahora nos parecen absurdas, por ejemplo, su autoritarismo. Pero claro, también tienes que ponerte en el lugar de su época, donde la democracia directa que había entonces no es como nuestra democracia representativa. Entonces, efectivamente, eso que nos preguntaban acerca de cómo se veía en distintos sitios los distintos problemas, al final lo que hace es que si te esfuerzas, consigues llegar a ponerte en el lugar del otro. Si eso no fuese posible, si no fuese posible ponerse en el lugar del otro, no solo es que no podríamos entender a los pensadores de otra época, es que tampoco podríamos entender a los pensadores de nuestra misma época. Porque ¿qué tiene que ver un finlandés con un español o con un norteamericano? En ese sentido, hay un libro sobre tauromaquia que está escrito por un médico indio de la India, que llegó a España con sus prejuicios acerca de lo que era la tauromaquia, pensaba que era un horror, que era una cosa de bestias y de bárbaros, pero como tenía ese talante también científico de comprobar las cosas por sí mismos, no se le ocurrió otra cosa que ir a una corrida de toros en Sevilla. Y claro, una vez que tú tienes la capacidad de ver las cosas tal y como son, incluso superando tus propios prejuicios, pasó de ser un adversario acérrimo de las corridas de toros a convertirse en un admirador de las mismas. Entonces, lo mismo que un indio es capaz de eliminar sus prejuicios y ver unas corridas de toros, una tauromaquia, como la puede ver un español, también nosotros podemos hacer ese ejercicio de traslación en el espacio y en el tiempo para ponernos en la piel de un griego de hace 2500 años o de un filósofo medieval en la época de la Inquisición. ¿Por qué no? Porque además en todas las épocas ha habido gente que ha pensado blanco y negro. El feminismo, por ejemplo, lo empezó Platón en sus obras en La República, cuando defendió la igualdad esencial entre hombres y mujeres, en una época, la suya, que estaba completamente dominada por la misoginia. Entonces, si Platón en ese aspecto fue capaz de ir contra su época, también nosotros podemos ir contra nuestra propia época transformándonos en atenienses del siglo V, siempre con mucho cuidado de tener en cuenta que podemos estar haciendo una traslación equivocada en algún aspecto. Pero esencialmente no veo ningún problema en que nos podamos poner en la piel de otras personas, y es un ejercicio fantástico para convertirse en otro, porque ahora que vivimos una época conocida como la época de las políticas de la identidad, que todo el mundo está muy interesado en definirse de una forma muy fija y muy dogmática como hombre o mujer o como blanco o negro o como lo que sea, sería muy interesante que hubiese también una reacción para que hubiese una filosofía de la otredad. Uno sea capaz de ponerse en lugar del otro y hablar no desde su perspectiva y desde sus privilegios, sino de los privilegios, entre comillas, de otras personas. Entonces yo como liberal soy muy fan no de la identidad, sino de la otredad. En ese sentido se puede combinar lo que tú eres con lo que es otras personas, que es al fin y al cabo el fundamento también de la democracia. Va-